Con solo 28 años, él cargó el peso de una culpa que lo perseguía desde los 16. Y cuando tomó en brazos a la hija del hacendado, no sabía que estaba desenterrando verdades que cambiarían 3 vidas para siempre. Había tierras en aquellos tiempos donde el polvo se confundía con el orgullo, y las haciendas se alzaban como pequeños reinos aislados del mundo. La hacienda San Miguel de las Flores era una de esas propiedades prósperas que florecían bajo el sol implacable del altiplano, con sus muros de adobe blanqueados cada primavera y sus campos de trigo meciéndose como mares dorados al atardecer. Era el final del siglo XIX, cuando las tradiciones pesaban más que las palabras, y el honor de una familia se medía en hectáreas heredadas y apellidos pronunciados con respeto en los pueblos cercanos. Don Fernando Salazar reinaba sobre esas tierras con mano firme, viudo desde hacía 3 años, con una fortuna que sus vecinos envidiaban y una hija que nadie se atrevía a mirar directamente. Isabel tenía 23 años y llevaba 5, sentada en una silla de ruedas de madera oscura con ruedas de hierro que chirriaban al girar sobre las baldosas coloniales de la Casa Grande. 5 años desde el accidente. 5 años desde que su padre cerró las puertas de la hacienda y la convirtió en una jaula dorada donde ella languidecía como flor cortada en florero de cristal. El pueblo hablaba en susurros. Decían que don Fernando protegía demasiado a su hija, que no la dejaba salir, que rechazaba visitas, que había despedido a 3 pretendientes antes de que cruzaran el portón principal. Decían que la Casa Grande, con sus corredores amplios y sus jardines llenos de rosas, se había convertido en mausoleo para alguien que todavía respiraba, y nadie se atrevía a cuestionar al hacendado, porque en esas tierras la voluntad de don Fernando era ley, hasta que llegó Tomás, un vaquero de manos callosas y pocas palabras, contratado 2 meses atrás para trabajar con el ganado. Nadie sabía mucho de él, solo que venía de tierras lejanas y que hacía su trabajo sin quejarse. Alto, de hombros anchos, moldeados por años de trabajo duro, con ojos oscuros que parecían cargar algo más pesado que el sol del mediodía. La noche del baile anual cambiaría todo, porque a veces un solo acto de dignidad puede hacer temblar los cimientos de un reino construido sobre secretos. Si tú también sientes que estas historias de humanidad y verdad no deben perderse, suscríbete aquí al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que forjaron el alma de nuestra gente. El salón principal de la hacienda brillaba bajo la luz de 100 velas. Don Fernando Salazar había insistido en mantener la tradición del baile anual, aunque hacía 3 años que su esposa había muerto y 5 que su hija no podía bailar. Era cuestión de apariencias, de demostrar que la familia Salazar seguía siendo lo que siempre fue, poderosa, próspera, inquebrantable. Los invitados llenaban el espacio con sus ropas elegantes y sus risas medidas. Familias de haciendas vecinas, comerciantes prósperos del pueblo, el alcalde con su esposa regordeta que no paraba de abanicarse. Todos sabían comportarse. Todos sabían no mencionar lo evidente. Isabel estaba sentada junto a la ventana, en su silla de ruedas, vestida con un traje azul oscuro que su padre había mandado hacer especialmente para la ocasión, el cabello largo y negro recogido en un moño elegante, las manos pálidas descansando sobre el regazo. Parecía una muñeca de porcelana colocada allí como parte de la decoración. Miraba hacia el jardín oscuro, ignorando la fiesta que se desarrollaba a sus espaldas. Ya no lloraba en estos eventos. Ya ni siquiera sentía vergüenza. Solo un vacío profundo y familiar, como pozo seco que alguna vez tuvo agua. ¿No vas a saludar a los invitados? La voz de su padre sonó cerca, impregnada de ese tono controlado que usaba en público. Isabel
no se giró. «Ya me vieron, padre. Eso es suficiente». Don Fernando apretó la mandíbula. Llevaba puesto su mejor traje, el chaleco de seda importada, la leontina de oro cruzando el pecho. A sus 52 años seguía siendo hombre imponente, de bigote grueso y mirada que hacía bajar la cabeza a los peones. «Haz un esfuerzo, por tu madre». Eso era golpe bajo, y ambos lo sabían. Isabel cerró los ojos brevemente. «Mi madre está muerta, y yo estoy aquí solo porque me obligaste». Él dio media vuelta sin responder, con la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Se sirvió otra copa de brandy, y luego otra. La música seguía sonando. Parejas danzaban con gracia ensayada. El alcalde contaba chistes malos. Las señoras cuchicheaban sobre bodas y cosechas. Todo tan normal, todo tan falso. Fue cerca de medianoche cuando don Fernando, con las mejillas enrojecidas por el alcohol y algo más oscuro brillando en sus ojos, golpeó su copa contra la mesa pidiendo silencio. «Amigos», su voz retumbó en el salón, «quiero hacer un brindis». Los invitados se callaron, girándose hacia él con sonrisas expectantes. Isabel sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando quería herir. «Brindo por las tradiciones». Don Fernando alzó su copa. «Por los bailes donde los jóvenes encuentran pareja. Por la música que mueve los corazones». Hizo una pausa, y su mirada se deslizó hacia Isabel. «Y hago una oferta generosa esta noche». El salón quedó en silencio absoluto. «1,000 pesos», continuó don Fernando, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «para quien baile con mi hija que no camina». Hubo un jadeo colectivo. Alguien tosió incómodo. Las señoras intercambiaron miradas horrorizadas. El alcalde miró hacia sus zapatos. Isabel sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La humillación la recorrió como corriente eléctrica. No podía moverse, no podía respirar. «Vamos», insistió don Fernando, con esa crueldad disfrazada de jovialidad. «Nadie, 1,000 pesos no es suficiente». Era prueba, era castigo. Era la manera retorcida que tenía su padre de demostrar que nadie la querría nunca, que estaba mejor protegida entre estos muros, que el mundo exterior solo traería más dolor. Nadie se movió, hasta que se escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Todos los ojos se volvieron hacia el fondo del salón, donde los trabajadores de la hacienda habían sido permitidos observar desde la distancia respetuosa. Y allí, levantándose con movimientos tranquilos y decididos, estaba Tomás, el vaquero que casi nadie conocía, el hombre de pocas palabras que llevaba 2 meses trabajando en los establos. Caminó hacia el centro del salón con pasos medidos. No miraba a don Fernando, miraba solo a Isabel. El salón contuvo la respiración. Tomás se detuvo frente a la silla de ruedas. Se quitó el sombrero, revelando cabello oscuro levemente despeinado. Se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de Isabel. «Con su permiso, señorita». Su voz era grave, calmada. «Sería un honor». Isabel lo miró, realmente lo miró. Vio ojos oscuros que no mostraban lástima. Vio manos curtidas que no temblaban. Vio algo que no había visto en 5 años en ninguna mirada. «Respeto. No tienes que hacer esto», susurró ella. «Lo sé», respondió Tomás simplemente. Y sin esperar más respuesta deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro tras su espalda. La levantó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Isabel, por instinto, rodeó su cuello con los brazos. La música había parado. Nadie respiraba. «Maestro», llamó Tomás al músico sin apartar los ojos de Isabel. «Un vals, por favor». El violinista, después de una pausa atónita, comenzó a tocar. Y Tomás bailó. No era bailarín elegante.
Sus movimientos eran simples, casi torpes, pero se movía con ella en brazos, girando lentamente al ritmo de la música. Y mientras lo hacía, algo extraordinario sucedió. Isabel comenzó a llorar, no de vergüenza, no de humillación, sino de algo que había olvidado que existía: dignidad. Por primera vez en 5 años, alguien la trataba no como inválida, no como carga, no como tragedia, sino como mujer que merecía bailar. El vals duró 3 minutos, pero cambió todo. Cuando Tomás finalmente la depositó de vuelta en su silla con la misma delicadeza con que la había levantado, el salón estalló en aplausos. No por el espectáculo, sino porque habían presenciado algo raro en esos tiempos, un acto de verdadera humanidad. Don Fernando estaba pálido, con la copa todavía en la mano, incapaz de articular palabra. Su cruel desafío había sido respondido con gracia, y él, el poderoso hacendado, había sido el único que quedó en silencio. Tomás se inclinó levemente ante Isabel, se puso el sombrero y regresó a su lugar al fondo del salón sin decir nada más. Pero Isabel seguía mirándolo. Y por primera vez en 5 años, algo dentro de ella, que creía muerto, comenzó a despertar. Era algo peligroso. Era esperanza. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan sentir esto. Los días siguientes al baile fueron extraños en la hacienda San Miguel de las Flores. Don Fernando no mencionó lo sucedido, pero su silencio era más pesado que cualquier palabra. Se encerraba en su estudio con botellas de brandy y libros de contabilidad que no leía realmente, la mandíbula apretada y la mirada perdida. Isabel tampoco habló del baile, pero algo había cambiado en ella. Se sentaba junto a la ventana que daba al patio trasero, donde podía ver a los vaqueros trabajando con los caballos. Y sus ojos buscaban inevitablemente a Tomás. Lo observaba mientras domaba potros, mientras reparaba cercas, mientras charlaba brevemente con los otros trabajadores. Se movía con economía de movimientos, sin prisa pero sin pausa. Había algo tranquilo en él, algo sólido. Pasó una semana antes de que volvieran a hablar. Fue en la tarde, cuando Isabel había pedido a una de las sirvientas que la llevara al corredor trasero para tomar aire. Don Fernando había ido al pueblo a reunirse con el notario, y la casa grande respiraba con más libertad en su ausencia. Tomás estaba reparando la puerta del establo cuando la vio. Se enderezó, se quitó el sombrero y se acercó con pasos medidos. «Señorita Isabel», saludó con ese tono grave y respetuoso. «Tomás», respondió ella, y se sorprendió de lo natural que sonaba su nombre en sus labios. «Nunca te agradecí por lo que hiciste». Él negó con la cabeza. «No hay nada que agradecer. Mi padre te ofreció 1000 pesos. Nunca los cobraste». Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Tomás. «¿No fue por el dinero? Entonces, ¿por qué?» Él guardó silencio un momento, como si buscara las palabras correctas. «Porque nadie debería ser tratado así. Y porque...» Dudó. «Porque me recordó que a veces lo único que necesitamos es que alguien nos vea realmente». Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la veía como persona y no como tragedia? «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella suavemente. «Por supuesto». «¿Por qué estás aquí, en esta hacienda? Eres buen vaquero. Podrías trabajar en cualquier parte». La expresión de Tomás se ensombreció apenas. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo del atardecer. A veces uno huye de cosas que no puede enfrentar y termina en lugares donde nadie hace preguntas. Había dolor en esas palabras.
Isabel lo reconoció porque ella misma lo llevaba. «Yo también estoy huyendo», confesó, «aunque mi prisión tiene paredes de adobe y jardines de rosas». Tomás la miró entonces, y en sus ojos oscuros había comprensión. «Las peores prisiones son las que no tienen cerraduras», dijo en voz baja. Ese fue el inicio de conversaciones robadas, de miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, de una amistad que crecía en los espacios donde don Fernando no miraba. Tomás comenzó a encontrar excusas para trabajar cerca de la casa, y Isabel comenzó a encontrar razones para estar en el corredor, en el jardín, en cualquier lugar donde pudieran intercambiar algunas palabras. Hablaban de cosas simples al principio, del clima, de los caballos, de las flores que brotaban en el jardín, pero poco a poco las conversaciones se volvieron más profundas. Isabel le contó sobre su madre, muerta hacía 3 años de neumonía, sobre cómo la casa se había vuelto más fría desde entonces, sobre cómo su padre se había vuelto más controlador, más amargo. Tomás escuchaba más de lo que hablaba, pero a veces compartía pequeños fragmentos de su propia historia, que venía de tierras del norte, que había perdido a su familia, que llevaba años moviéndose de un lugar a otro sin echar raíces. «¿Por qué no te quedas en ningún lado?», preguntó Isabel una tarde. «Porque cuando te quedas, te apegan, y cuando te apegan, puedes perder». Su voz era apenas un susurro, y no sé si podría sobrevivir a otra pérdida. Isabel entendió que había historia ahí, algo doloroso, pero no presionó. Fue 2 semanas después del baile cuando todo cambió. Don Fernando llegó a casa más temprano de lo esperado. Encontró a Isabel en el jardín, conversando con Tomás, riendo por algo que él había dicho. Era risa genuina, el tipo que no se escuchaba en esa casa desde hacía años. La furia del hacendado fue instantánea. «¡Tú!», bramó señalando a Tomás. «¡Aléjate de mi hija!». Tomás dio un paso atrás con las manos abiertas en gesto pacífico. «Don Fernando, solo conversábamos». «No me importa». Don Fernando se acercó, con el rostro enrojecido. «Te contraté para trabajar con el ganado, no para cortejar a mi hija». «¡Padre!», intervino Isabel con voz firme. «No está cortejando a nadie, es mi amigo». «Tú no tienes amigos», siseó don Fernando, y las palabras cayeron como bofetada. «Y menos vaqueros que no tienen nada que ofrecer». «Eso no te corresponde decidirlo», replicó Isabel, con una valentía que la sorprendió a ella misma. Don Fernando la miró como si no la reconociera, y en sus ojos había algo más que furia. Había miedo. «Vete a tu cuarto. Ahora. No soy una niña. Eres mi hija y harás lo que te diga». El silencio que siguió fue brutal. Isabel sentía el corazón latiendo con fuerza. Tomás permanecía inmóvil, con expresión cuidadosamente neutral. Finalmente, Isabel giró su silla de ruedas y se dirigió hacia la casa, pero antes de entrar se volvió hacia su padre. «5 años, padre», dijo con voz temblorosa pero clara. «5 años encerrada en esta casa. Y la primera vez que siento algo parecido a la vida, tú quieres arrebatármelo también». No esperó respuesta. Entró y el chirrido de las ruedas resonó en el corredor vacío. Don Fernando se volvió hacia Tomás con los puños apretados. «Si vuelves a acercarte a ella, te despediré sin referencias, y me aseguraré de que ninguna hacienda en 100 kilómetros te contrate». «Con todo respeto, don Fernando». Tomás mantuvo la mirada firme. «Su hija merece más que esta jaula». «¿Y tú qué sabes de lo que merece mi hija?», escupió el hacendado. «Eres un vaquero sin pasado que llegó aquí hace 2 meses. No sabes nada de ella, nada de lo que ha sufrido». Algo oscureció la expresión de Tomás. «Sé más de lo que cree. Sé lo que es perder, y sé lo que es estar atrapado en una culpa que no te deja vivir». Don Fernando lo miró con sospecha repentina.
¿De qué hablas? Pero Tomás ya se había dado vuelta y caminaba hacia los establos, dejando al hacendado con preguntas que pronto se convertirían en investigación. Porque don Fernando Salazar no era hombre que dejara cabos sueltos. Y ese vaquero misterioso que había llegado a su hacienda, que había bailado con su hija, que había encendido algo en ella que él creía apagado para siempre, ese hombre tenía secretos, y don Fernando estaba decidido a descubrirlos. ¿Sentiste ese peso en el aire? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. La investigación de don Fernando no tomó mucho tiempo. Cuando un hombre tiene dinero y conexiones, los secretos ajenos se vuelven mercancía fácil. Mandó un mensajero al pueblo de donde Tomás había dado referencias. Pagó al notario para que revisara registros viejos, y una semana después tenía lo que buscaba: un nombre y una tragedia. Lucía Mendoza, hermana menor de Tomás Mendoza. Nacida hace 18 años, muerta hace 10, causa de muerte, complicaciones por parálisis. Don Fernando leyó los documentos en su estudio, con una copa de brandy en la mano y una sonrisa amarga en los labios. Ahí estaba, la razón por la que ese vaquero se había acercado a Isabel, la razón por la que había bailado con ella, la razón por la que la miraba con esa mezcla de ternura y dolor. No era amor, era expiación. Guardó los documentos en el cajón de su escritorio y esperó el momento apropiado. Mientras tanto, Isabel y Tomás habían encontrado una nueva forma de verse. Tomás trabajaba en el establo más cercano a la casa. Isabel convencía a las sirvientas de llevarla al corredor que daba a ese lado, y allí, en esos momentos robados, conversaban. ¿Alguna vez piensas en salir de aquí?, preguntó Tomás una tarde, mientras enrollaba una cuerda. Isabel miró hacia los campos que se extendían más allá de los muros de la hacienda. Todo el tiempo, confesó. Pero mi padre nunca me dejaría. Dice que el mundo es peligroso, que no puedo cuidarme sola. ¿Y tú qué piensas? Pienso que he olvidado cómo es el mundo. Hace 5 años que no salgo de esta propiedad. Tomás dejó de trabajar y la miró directamente. 5 años es mucho tiempo para estar enterrada en vida. Es protección, dijo Isabel, repitiendo las palabras de su padre sin convicción. Es miedo, corrigió Tomás suavemente, pero no estoy seguro de si es miedo por ti o de algo más. Isabel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Tomás pareció considerar sus palabras cuidadosamente. A veces, cuando protegemos demasiado a alguien, no es por amor. Es porque cargar esa responsabilidad nos hace sentir menos culpables por algo. Las palabras resonaron en Isabel de manera extraña. Había verdad en ellas, pero no entendía completamente por qué. Fue esa noche cuando don Fernando decidió actuar. Organizó una cena pequeña, solo la familia y los capataces principales. Era tradición mensual, una forma de mantener lealtad entre los trabajadores de más confianza. Tomás, como vaquero nuevo pero competente, fue incluido por primera vez. Isabel sintió tensión en el aire desde que se sentaron a la mesa. Su padre estaba demasiado tranquilo, demasiado controlado. Conocía esa calma. Era la que precedía a las tormentas. La conversación fluyó normal durante el primer plato. Se habló del ganado, de las lluvias, de los precios en el mercado. Tomás participaba poco, respondiendo con brevedad cuando le preguntaban directamente. Fue durante el segundo plato cuando don Fernando lanzó su ataque. Tomás, dijo con tono casi casual, nunca nos has contado mucho de tu familia. ¿De dónde vienes exactamente? Tomás levantó la mirada y algo se tensó en su expresión. De tierras del norte, don Fernando. Pueblo pequeño.
¿Tienes familia allá? Una pausa apenas perceptible. Ya no. Ah, don Fernando tomó un sorbo de vino. ¿Todos muertos? El silencio en la mesa se volvió incómodo. Los capataces miraban sus platos. Isabel observaba a su padre con creciente alarma. Sí, respondió Tomás, con voz cuidadosamente neutra. «¿Qué tragedia?», continuó don Fernando. «¿Hace mucho?». 10 años. 10 años, repitió el hacendado como saboreando las palabras. Eso es mucho tiempo para cargar con una pérdida, especialmente cuando uno se siente responsable. Tomás se quedó inmóvil. Isabel vio cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del tenedor. «Padre, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella en voz baja. Don Fernando la ignoró. «Tenías una hermana, ¿verdad, Tomás? Lucía, creo que se llamaba». El nombre cayó como piedra en agua quieta. Tomás cerró los ojos brevemente. «¿Cómo? Tengo mis recursos». Don Fernando se recostó en su silla, con expresión de triunfo amargo. «Lucía Mendoza. 8 años cuando tuvo el accidente. Cayó del techo de un granero mientras tú, su hermano mayor, se suponía que debías cuidarla. Quedó paralizada y 2 años después murió». «¡Basta!». Isabel golpeó la mesa con la palma, haciendo tintinear los platos. «¡No!». Don Fernando se volvió hacia ella. «¡Necesitas oír esto!». Volvió a mirar a Tomás. «¿No es así? ¿No fue exactamente así?». Tomás había palidecido, pero mantuvo la mirada firme. «Sí», dijo con voz ronca, «fue exactamente así». «Y ahora apareces aquí», continuó don Fernando con voz que destilaba veneno, «en una hacienda donde hay otra joven paralizada. Bailas con ella, te haces su amigo. ¿De verdad esperabas que no viera el patrón?». «¿Qué patrón?», exigió Isabel, mirando entre su padre y Tomás. «¿De qué está hablando?». Don Fernando se volvió hacia su hija con expresión de pena cruel. «Está usando tu amistad para expiar su culpa, hija. No le importas tú, le importa la hermana que dejó caer. La hermana que murió porque él no fue responsable. Eso no es verdad». Isabel miró a Tomás buscando negación, buscando confirmación de que su padre mentía. Pero Tomás no negó nada. «Al principio», comenzó él con voz apenas audible. «Sí, al principio cuando te vi, pensé en Lucía. Pensé que tal vez si podía ayudarte, si podía hacer algo bueno, que podrías redimirte». Terminó don Fernando por él. «Qué conveniente, qué egoísta». Tomás se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Usted no sabe nada», dijo con voz temblorosa de emoción contenida. «Tenía 16 años. Era solo un niño que cometió un error. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Cada maldito día. ¿Y eso te da derecho a usar a mi hija para sentirte mejor?». «Ya no es así», gritó Tomás, y era la primera vez que Isabel lo veía perder la compostura. Tal vez al principio lo fue, pero Isabel la miró y había verdad desnuda en sus ojos. «Tú eres tú, no eres Lucía, y lo que sientes es culpa», interrumpió don Fernando poniéndose de pie también. «Y mi hija no es tu proyecto de redención». Isabel sentía como si el mundo girara a su alrededor. Miró a Tomás, vio el dolor en su rostro, la verdad en sus palabras, y no sabía qué creer. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «Al principio solo fui una forma de sentirte mejor por tu hermana». Tomás dio un paso hacia ella, pero don Fernando se interpuso. «No te acerques a ella. Isabel, por favor». La voz de Tomás estaba cargada de desesperación. «Sí, al principio te vi y pensé en Lucía, pero conocerte, hablar contigo, verte luchar contra esa prisión que tu padre construyó, eso no tiene nada que ver con mi hermana, eso tiene que ver contigo». Palabras bonitas de un hombre que ha estado mintiendo desde el principio.
escupió don Fernando. No estaba mintiendo. Solo no dije todo. Mentir por omisión sigue siendo mentira. Isabel sentía lágrimas quemando sus ojos. Se sentía traicionada, usada. Pero también había algo más, algo que no quería admitir. La comprensión de que todos ellos estaban rotos de formas diferentes. «Quiero que te vayas», dijo en voz baja. Tomás la miró como si lo hubiera golpeado. «Isabel, que te vayas», gritó ella, y las lágrimas finalmente cayeron. «Fuera de esta casa, fuera de mi vista, fuera de mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. Tomás asintió lentamente. Se volvió hacia don Fernando. «Me iré mañana al alba. Le pagaré lo que me debe y me marcharé». «No te debo nada», respondió don Fernando fríamente. «Considera tu salario como pago por las molestias que has causado». Tomás no discutió. Miró una última vez a Isabel, y había tanto dolor en esa mirada que ella tuvo que apartar la vista. «Lo siento», susurró él, «por todo». Y se fue. Los capataces se escabulleron rápidamente, incómodos por haber presenciado la escena. Don Fernando se quedó de pie junto a la mesa, con expresión de triunfo vacío. Isabel se quedó sentada en su silla de ruedas, llorando en silencio, sintiendo como si algo frágil y precioso se hubiera roto en 1000 pedazos. «Era por tu bien», dijo don Fernando suavemente, acercándose a ella. «No me toques», siseó Isabel, apartándose. «No me toques y no me hables de mi bien. Hija, ese hombre me hizo sentir viva por primera vez en 5 años», gritó ella. «Y tal vez sus razones al principio fueran egoístas, pero al menos él me veía. Al menos él me trataba como persona y no como muñeca rota que hay que proteger. Él te estaba usando». «¿Y tú qué haces?», replicó Isabel, con una claridad repentina. «¿Por qué me mantienes aquí realmente, padre? ¿Es protección? ¿O es porque mientras yo esté aquí, encerrada y dependiente, tú no tienes que enfrentar tu propia culpa?» Don Fernando palideció. «No sabes de qué hablas». «¿No?» Isabel lo miró fijamente. «Entonces dime por qué desde el accidente me has tratado como si fuera de cristal. Dime por qué alejas a todos. Dime por qué no me dejas vivir». «Porque casi te pierdo», estalló él. «Porque estuviste al borde de la muerte y no puedo pasar por eso otra vez». Era la primera vez que lo admitía, pero no era toda la verdad, y ambos lo sabían. Isabel negó con la cabeza cansada. «Llévenme a mi cuarto», pidió a las sirvientas que esperaban en la puerta. Mientras la alejaban, don Fernando se quedó solo en el comedor, con los restos de una cena fría y el sabor amargo de una victoria que se sentía como derrota. Y en los establos, Tomás empacaba sus pocas pertenencias con manos temblorosas, sabiendo que por segunda vez en su vida había fallado a alguien a quien debía proteger. Pero esta vez no por negligencia, sino por no haber sido honesto desde el principio. Si fueras tú, podrías perdonar una mentira que nació de la culpa. Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a doler y transformar. Tomás se fue antes del amanecer, como había prometido. No se despidió de nadie. Simplemente ensillé su caballo, ató su morral y desapareció por el camino que llevaba al pueblo, dejando atrás las tierras de la hacienda San Miguel de las Flores. Isabel no durmió esa noche. Escuchó desde su ventana el sonido de los cascos alejándose en la oscuridad y sintió como si algo vital se arrancara de su pecho. Los días siguientes fueron los más largos que había vivido desde el accidente. Don Fernando, esperando gratitud o al menos aceptación, encontró solo silencio. Isabel no le dirigía la palabra, comía en su cuarto, se negaba a salir al jardín, pasaba horas mirando por la ventana hacia el camino por donde Tomás se había ido.
No puedes seguir así, le dijo su padre una semana después, entrando a su cuarto sin permiso. Isabel no se giró. Puedo hacer lo que quiera. Era un mentiroso, un manipulador. Era un hombre roto intentando sanar, replicó ella. Como yo, como tú, aunque no lo admitas. Don Fernando apretó la mandíbula. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. No. Isabel finalmente lo miró y había una frialdad nueva en sus ojos. Hiciste lo que tenías que hacer para controlarte a ti mismo. El hacendado no tuvo respuesta para eso. Salió del cuarto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Pero Isabel había plantado una semilla de duda en él, y esa duda comenzó a crecer. Pasaron 2 semanas, 3. Isabel se volvía más pálida, más distante, apenas comía. Las sirvientas cuchicheaban preocupadas. El médico del pueblo fue llamado y diagnosticó melancolía, recetando tónicos que Isabel se negaba a tomar. Don Fernando comenzó a beber más, se encerraba en su estudio con botellas de brandy y esos registros que había conseguido sobre Tomás. Los leía una y otra vez, buscando justificación para lo que había hecho. Lucía Mendoza, muerta a los 10 años. Tomás Mendoza, hermano responsable del accidente. Pero cuanto más leía, más incómodo se sentía, porque los registros también decían otras cosas. Que Tomás tenía solo 16 años cuando sucedió, que era el hijo mayor de una familia pobre, que sus padres trabajaban de sol a sol y él cuidaba a sus hermanos menores. Era un niño con demasiada responsabilidad que cometió un error terrible, sí, uno que cambió vidas, pero un error. Y don Fernando comenzó a preguntarse si él tenía derecho a juzgar tan duramente, cuando sus propias manos tampoco estaban limpias. Fue una noche de tormenta cuando todo cambió. Don Fernando estaba en su estudio, con la 3ª copa de brandy, cuando escuchó ruido en el cuarto de Isabel. Gritos, sollozos. Corrió por el pasillo y abrió la puerta de golpe. Isabel estaba en el suelo, habiendo caído de su cama. Las sirvientas intentaban ayudarla a levantarse, pero ella las apartaba, llorando descontroladamente. «¡No me toquen! ¡Déjenme!» «Hija». Don Fernando se arrodilló junto a ella. «¿Qué pasó?» «Soñé que caminaba», gritó Isabel entre sollozos. «Soñé que salía de esta casa, que corría por los campos, que vivía. Y desperté aquí, en este cuerpo roto, en esta prisión, y ya no puedo más». Don Fernando sintió como si le clavaran un cuchillo en el corazón. «Isabel, 5 años», continuó ella con voz quebrada. 5 años diciéndome que es por mi bien, que el mundo es peligroso, que no puedo cuidarme sola, pero la verdad es que me estoy muriendo aquí dentro, y tú lo permites, tú lo causas. Solo quiero protegerte». «¡Mentira!». Isabel lo miró con ojos enrojecidos. «Quieres castigarte, quieres sentirte menos culpable, y me usas a mí para eso». «¿Culpable?», repitió don Fernando sintiendo que el mundo se tambaleaba. «¿De qué estás hablando?». Isabel lo miró fijamente, y en sus ojos había una claridad terrible. «Del accidente, padre. Siempre has actuado como si fuera tu culpa, y nunca entendí por qué, pero ahora...». Ella se calló, pero don Fernando sintió el pánico elevándose en su pecho. ¿Qué recordaba ella? ¿Qué sabía? «Estás confundida», dijo rápidamente. «El accidente fue mala suerte. El caballo se asustó». «¿Por qué salí cabalgando ese día, padre?», preguntó Isabel lentamente. «¿Por qué estaba tan alterada?». Don Fernando se puso de pie bruscamente. «Eso fue hace 5 años. No importa». «¿No importa?». Isabel se rió, una risa amarga y rota. «Cada decisión que has tomado desde entonces ha sido por ese día, y yo ni siquiera sé qué pasó realmente».
Las sirvientas se habían retirado discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo, demasiado peligroso. Don Fernando se quedó de pie, con los puños apretados, la mandíbula tensa, y por primera vez en 5 años sintió que el peso de su secreto lo estaba ahogando. «Deberías descansar», dijo finalmente con voz ronca. «No quiero descansar, quiero la verdad. La verdad es que te amo y solo quiero lo mejor para ti. Entonces, déjame ir», susurró Isabel. «Si realmente me amas, déjame vivir». Don Fernando sintió lágrimas quemar sus ojos, pero las contuvo. «No puedo», admitió, «no puedo perderte». «Ya me perdiste», respondió Isabel suavemente. «Me perdiste hace 5 años, y cada día que me mantienes aquí, me pierdes un poco más». Él no respondió, simplemente la levantó con cuidado, la depositó en la cama y salió del cuarto cerrando la puerta tras de sí. Se quedó en el pasillo oscuro, temblando, y por primera vez en años, don Fernando Salazar lloró. Porque sabía que su hija tenía razón, sabía que la estaba destruyendo, sabía que su protección era cárcel, pero lo que no sabía era cómo decir la verdad sin destruir también lo poco que quedaba entre ellos, porque la verdad era terrible, y él era cobarde. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, en una posada de mala muerte en el pueblo más cercano, Tomás Mendoza estaba sentado en una habitación oscura, con una botella de tequila medio vacía y una carta arrugada en la mano. Era carta que había escrito y reescrito 10 veces, una carta para Isabel, una carta donde le contaba todo, la verdad completa sobre Lucía, sobre su culpa, sobre cómo conocerla había cambiado algo en él, sobre cómo ella no era proyecto de redención, sino persona que había logrado hacer que su corazón roto volviera a latir. Pero no sabía si enviarla, no sabía si tenía derecho. Afuera, la tormenta rugía. Y en 3 lugares diferentes, 3 personas rotas por la culpa y el secreto intentaban decidir si la verdad los liberaría o simplemente los destruiría más. La respuesta llegaría pronto, más pronto de lo que cualquiera de ellos esperaba. ¿Crees que la verdad siempre sana? Comparte tus pensamientos y no olvides volver, la parte más intensa aún está por venir. La carta nunca llegó. Tomás la quemó al amanecer, convencido de que Isabel merecía paz, no sus palabras cargadas de culpa. Empacó sus cosas y decidió alejarse más, hacia tierras donde nadie conociera su nombre ni su historia. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Don Fernando, después de esa noche de confesiones truncadas con Isabel, cayó enfermo. No era nada grave, solo fiebre y tos que el médico atribuyó al exceso de brandy y al estrés, pero lo suficiente para mantenerlo en cama varios días. Y fue durante esos días que llegó una visita inesperada a la hacienda San Miguel de las Flores. Doña Mercedes Salazar, hermana menor de don Fernando, de quien se había distanciado hacía años por razones que nadie en la hacienda conocía completamente. Una mujer de 48 años, viuda y sin hijos, que vivía en la capital y se movía en círculos que don Fernando consideraba demasiado liberales. Isabel la recordaba vagamente de su infancia. Una tía que traía regalos extraños y contaba historias de viajes, que reía demasiado fuerte y usaba vestidos de colores brillantes, que había dejado de visitar después de una discusión terrible con don Fernando cuando Isabel tenía 13 años. «Mi sobrina», dijo doña Mercedes cuando la vio, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Mira lo grande que estás». Isabel, sorprendida por la visita, no supo qué decir. «Tía Mercedes, no sabía que vendrías». «Tu padre no lo sabía tampoco», respondió la mujer con una sonrisa irónica. «Me enteré por el médico del pueblo de que estaba enfermo».
y decidí que habían pasado suficientes años de silencio tonto. Se quedó. A pesar de las protestas débiles de don Fernando desde su cama, doña Mercedes se instaló en una de las habitaciones de huéspedes y declaró que se quedaría hasta que este terco admita que me necesita. Para Isabel fue como respirar aire fresco después de años en cuarto cerrado. Doña Mercedes no la trataba con lástima. No caminaba de puntillas alrededor de su silla de ruedas. Le hablaba directamente, con franqueza, a veces brutal, y esperaba respuestas igualmente honestas. «Tu padre te ha convertido en prisionera», dijo sin rodeos la tercera noche mientras tomaban té en el jardín. Isabel se sorprendió de la directez. «Él dice que es protección». «El miedo disfrazado de protección sigue siendo miedo», replicó doña Mercedes. «Y la culpa disfrazada de amor sigue siendo culpa. ¿Tú sabes?» Isabel la miró con atención. «¿Sabes por qué él? ¿Por qué es así?» Doña Mercedes guardó silencio un momento, mirando las flores del jardín que se mecían con la brisa nocturna. «Sé que tu padre carga secretos que lo están matando lentamente, y sé que tú estás pagando por ellos». «¿Qué secretos?» La mujer negó con la cabeza. «No son mis secretos para contar, pero sí te diré esto. Tu padre no siempre fue este hombre amargo y controlador. Una vez fue joven y cometió errores, como todos. Pero en lugar de enfrentarlos, los enterró. Y ahora esos errores enterrados están envenenando todo». Isabel sintió un escalofrío. «El vaquero que estuvo aquí, Tomás. Mi padre descubrió que él había causado un accidente que dejó paralizada a su hermana». «Lo sé», doña Mercedes asintió. «Los sirvientes hablan, y tu padre prácticamente gritó la historia en el pueblo cuando fue a investigar. ¿Crees que Tomás solo me veía como forma de redimirse?» Doña Mercedes la miró fijamente. «¿Tú qué crees?» Isabel consideró la pregunta honestamente. «Creo que tal vez al principio sí, pero creo que después... creo que era real, lo que sentía, lo que yo sentía». «Entonces, ¿por qué no estás luchando por eso?» «Porque se fue, porque yo le pedí que se fuera». «¿Y si volviera?» «Mi padre nunca lo permitiría». Doña Mercedes sonrió tristemente. «Tu padre no tiene tanto poder como cree, ni sobre ti ni sobre nadie». Esas palabras se quedaron con Isabel. Mientras tanto, don Fernando se recuperaba lentamente. Y la presencia de su hermana lo ponía nervioso de una manera que no entendía completamente. Mercedes siempre había tenido el don de ver a través de las mentiras, de cuestionar lo que otros aceptaban. Una tarde, ella entró a su estudio sin golpear. «Tenemos que hablar, Fernando». Él levantó la vista de sus libros de contabilidad. «No hay nada de qué hablar». «¿No?» Mercedes se sentó sin esperar invitación. «Porque veo a tu hija muriendo de a poco en esta casa y a ti bebiendo para olvidar algo que claramente te está devorando. Me parece que hay bastante de qué hablar. Mi relación con Isabel no es asunto tuyo. Cuando conviertes a tu hija en rehén emocional, se convierte en asunto de cualquiera que la ame». Don Fernando golpeó el escritorio. «No tienes idea de lo que estás hablando». «¿No?» Mercedes se inclinó hacia adelante. «Entonces ilumíname, hermano. Explícame por qué una joven de 23 años con toda la vida por delante está marchitándose en esta casa. Explícame por qué despediste al único hombre que la hizo sonreír en años. Explícame qué secreto tan terrible cargas que te impide dejarla vivir». Don Fernando palideció. «No sé de qué hablas». «Mentiroso», dijo Mercedes suavemente. «Siempre fuiste mal mentiroso, Fernando. Incluso cuando éramos niños». Hubo silencio largo y pesado. Finalmente, don Fernando habló con voz ronca. «Si te dijera, si admitieras que el accidente de Isabel fue mi culpa, ¿podrías mirarme de nuevo sin odio?»
Mercedes sintió que el corazón se le apretaba. «Cuéntame», dijo simplemente. Y don Fernando, después de 5 años de guardar el secreto, finalmente comenzó a hablar. Le contó sobre la aventura, sobre cómo había traicionado a su esposa con una mujer del pueblo, sobre cómo Isabel lo había descubierto. Sobre la discusión terrible donde él, en lugar de admitir su error, había atacado a su hija, la había llamado mentirosa, la había hecho sentir loca. Le contó cómo Isabel había salido cabalgando, devastada, cómo había caído, cómo cuando él llegó al lugar del accidente y la vio en el suelo, inmóvil, había jurado que si sobrevivía, nunca volvería a dejarla en peligro. Pero la verdad era más oscura. «La mantengo aquí no para protegerla», confesó con voz quebrada. «La mantengo aquí porque cada vez que la miro veo mi culpa, y mientras esté bajo mi control, mientras pueda cuidarla, puedo pretender que estoy enmendando lo que hice». «Pero no lo estás», dijo Mercedes suavemente. «Solo estás empeorando todo». «Lo sé». Don Fernando hundió el rostro en las manos. «Dios, lo sé, pero no sé cómo parar». Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Le has contado la verdad a Isabel?» «No puedo. Me odiaría. Ya te está perdiendo el respeto. El odio vendría después si continúas así». «¿Y qué se supone que haga?» Mercedes se volvió hacia él. «Decir la verdad, pedir perdón y dejarla libre, pase lo que pase. Y si me deja, si se va y nunca vuelve, entonces aprenderás a vivir con eso, como ella ha tenido que aprender a vivir con las consecuencias de tu error». Don Fernando se quedó en silencio. Sabía que su hermana tenía razón, pero la verdad era un precipicio del que no sabía cómo saltar. Esa noche, Isabel tuvo una conversación que cambiaría todo. Doña Mercedes entró a su cuarto después de cenar. «Necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «¿Qué?» Isabel dejó el libro que estaba intentando leer. «¿Qué recuerdas del día del accidente?» Isabel frunció el ceño. «No mucho. Recuerdo estar en mi cuarto. Recuerdo estar enojada, muy enojada. Recuerdo salir a cabalgar y después dolor y despertar en la cama sin poder mover las piernas». «¿Por qué estabas enojada?» Isabel intentó recordar. Era como ver a través de niebla espesa. «Había una discusión con mi padre sobre...» Hizo una pausa, esforzándose. «No recuerdo bien, pero recuerdo sentirme traicionada, como si algo que creía verdad hubiera sido mentira». Doña Mercedes asintió lentamente. «¿Y si te dijera que tu padre ha estado cargando una culpa terrible por ese accidente? ¿Una culpa que va más allá de ser tu padre?» Isabel la miró fijamente. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez es tiempo de que tengas una conversación real con tu padre, una donde exijas la verdad completa, porque los dos están atrapados en una prisión construida de secretos». Isabel sintió miedo repentino. Parte de ella no quería saber. Quería seguir en la ignorancia donde al menos las cosas eran simples. Pero otra parte, la parte que Tomás había despertado, la parte que quería vivir de nuevo, necesitaba la verdad. «¿Tú sabes qué pasó?» «Sí», admitió Mercedes, «pero no soy yo quien debe contártelo». Y así se plantó la semilla que haría que la verdad finalmente explotara. Pero antes de que eso sucediera, el destino tenía una última carta por jugar, porque al día siguiente un jinete polvoriento llegó a la hacienda con noticia que nadie esperaba. Tomás Mendoza estaba de vuelta en el pueblo y quería hablar con don Fernando. Si esta historia ya te ha conmovido hasta aquí, apenas espera. Deja un like y quédate para el próximo capítulo. Tomás había vuelto por una razón simple y terrible. No podía vivir con más mentiras.
Durante las semanas que había estado fuera, viajando de pueblo en pueblo, intentando dejar atrás los recuerdos, se había dado cuenta de algo fundamental. Toda su vida había estado huyendo, de la culpa por Lucía, del dolor, de la verdad, y cuando conoció a Isabel, había visto una oportunidad de redención. Sí, eso era cierto. Don Fernando no había mentido sobre eso. Pero lo que el hacendado no entendía, lo que Tomás apenas estaba comprendiendo ahora, era que la redención no venía de salvar a alguien más. Venía de enfrentar la verdad. Toda ella. Así que volvió, no para recuperar su trabajo, no para suplicar perdón. Volvió para decir la verdad completa, a don Fernando, a Isabel, a quien quisiera escuchar. La confrontación sucedió en el estudio del hacendado, con doña Mercedes insistiendo en estar presente y con Isabel esperando afuera, contra las protestas de su padre. «No deberías estar aquí», dijo don Fernando cuando Tomás entró, con el rostro curtido por el sol y la mirada más clara de lo que había estado en semanas. «Lo sé», respondió Tomás, «pero vine de todas formas». «No hay nada que decir». «Hay mucho que decir, y voy a decirlo esté usted listo o no». Don Fernando se puso rígido, pero Mercedes le hizo un gesto para que se sentara. «Déjalo hablar, Fernando». Tomás respiró profundo y comenzó. «Usted tenía razón sobre Lucía, sobre que al principio, cuando vi a Isabel, pensé en mi hermana. Cuando bailé con ella esa noche, parte de mí estaba bailando con el fantasma de Lucía, con la oportunidad que nunca tuve de hacerla feliz, de compensar mi error». «Lo sabía», murmuró don Fernando. «Pero», continuó Tomás, con voz más firme, «eso cambió. Conocer a Isabel, escucharla, ver su fuerza y su dolor, eso no tuvo nada que ver con Lucía. Eso fue ver a una mujer extraordinaria atrapada en una jaula. Y sí, quería ayudarla a salir, pero no por redención, sino porque…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque me enamoré de ella». El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, Isabel, que había estado escuchando con la oreja pegada a la puerta, sintió que el corazón le daba un vuelco. «¡Ridículo!», escupió don Fernando. «La conociste apenas unas semanas. A veces no hace falta tiempo para reconocer algo verdadero», replicó Tomás. «Y sé que no tengo derecho. Sé que soy vaquero pobre. Sé que mi pasado está manchado. Pero vine a decir la verdad, y la verdad es esa. La verdad es que eres convenenciero». Don Fernando se levantó, apoyando las manos en el escritorio. «Que viste a una heredera vulnerable y pensaste que podrías…» «¿Yo soy el convenenciero?», interrumpió Tomás, y por primera vez había filo en su voz. «Al menos yo admito mis errores. Al menos yo estoy aquí enfrentando la verdad. Usted puede decir lo mismo». Don Fernando palideció. «¿De qué estás hablando?». «Hablo de que no soy el único en esta habitación que usa a Isabel para expiar su culpa». La tensión en el cuarto se volvió casi visible. Mercedes observaba con atención. Don Fernando parecía a punto de estallar. «Cuida tus palabras, muchacho». «¿Por qué? ¿Porque podrían ser verdad?». Tomás dio un paso adelante. «He pasado las últimas semanas pensando sobre mi culpa, sobre cómo la he cargado, y me di cuenta de algo. Usted hace lo mismo. Mantiene a Isabel encerrada aquí no por protección, sino por culpa. Y la diferencia entre nosotros es que yo estoy dispuesto a admitirlo. No sabes nada de mí. Sé reconocer a un hombre que huye de su pasado, porque yo he sido ese hombre, pero ya no quiero serlo». Fue entonces cuando la puerta se abrió. Isabel entró con expresión determinada, empujando su silla de ruedas con fuerza. «Suficiente», dijo con voz clara. «Los dos, suficiente». «Hija, deberías estar en tu cuarto», intentó don Fernando. «Llevo 5 años donde debería estar.
replicó Isabel. Y estoy cansada, cansada de secretos, cansada de medias verdades, cansada de que todos decidan qué es mejor para mí sin preguntarme. Se volvió hacia Tomás, y había lágrimas en sus ojos, pero también fuerza. Dijiste que te enamoraste de mí. Sí, respondió él sin dudar. ¿Es verdad o es otra forma de salvar tu conciencia? Tomás se arrodilló frente a ella, como había hecho esa noche del baile, quedando a su altura. Al principio no lo sé. Tal vez todo estaba mezclado, pero ahora sé que lo único que quiero es verte libre, verte feliz. Y si eso significa que soy parte de tu vida o no, lo acepto. Solo necesitaba que supieras la verdad. Isabel lo miró largo rato. Luego se volvió hacia su padre. Tu turno. Don Fernando parecía un animal acorralado. Isabel, no. Ella levantó la mano. No más excusas. Tomás acaba de desnudar su alma aquí. Tú me debes lo mismo. ¿Qué secreto cargas que te ha convertido en esto? ¿Qué culpa es tan terrible que has construido una prisión para ambos? Don Fernando miró a su hermana, que asintió levemente. Miró a Tomás, que permanecía arrodillado junto a Isabel. Y finalmente miró a su hija, cuya mirada exigía verdad. Y algo en él se rompió. «El accidente», comenzó con voz ronca. «El accidente fue mi culpa». «Los accidentes pasan, padre». «No», interrumpió él. «No fue accidente. Fue consecuencia de mis decisiones, de mi traición». Y entonces, con voz quebrada y lágrimas finalmente cayendo, don Fernando contó la verdad. Le contó sobre la aventura, sobre cómo había traicionado a su esposa, a la madre de Isabel, con una mujer del pueblo. Sobre cómo Isabel lo había descubierto cuando tenía 18 años. «Encontraste una carta», dijo, mirándola a los ojos por primera vez en años realmente. «Una carta de ella, y me confrontaste, y yo, Dios, yo en lugar de admitir la verdad, te ataqué, te llamé mentirosa, te dije que estabas imaginando cosas, te hice dudar de tu propia cordura». Isabel sintió que los recuerdos volvían como avalancha. La carta, la confrontación, las palabras crueles de su padre. «Y saliste de la casa llorando», continuó don Fernando. «Montaste tu caballo sin silla apropiada. Cabalgaste como si huyeras del demonio, y el caballo tropezó, y caíste. Su voz se quebró completamente. Y cuando te encontré ahí, tirada en el suelo, sin poder moverte, supe que había sido yo, que mi traición, mi mentira, mi crueldad, habían causado esto. Y juré que si sobrevivías, te protegería siempre». «Pero no me protegiste», susurró Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me encerraste, me asfixiaste». «Lo sé». Don Fernando se dejó caer en su silla. «Lo sé. Porque no se trataba de ti, se trataba de mi culpa, de mantener control, de convencerme de que si te mantenía segura, si te mantenía aquí, podría compensar lo que había hecho. Mamá murió sin saber. Sí, y ese es otro peso que cargo, que nunca pude confesarle, que murió creyendo que era buen esposo cuando no lo era. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la habitación procesaban la magnitud de la confesión. Isabel miraba a su padre como si lo viera por primera vez. No al hacendado poderoso, no al protector obsesivo, sino a un hombre roto por sus propios errores. 5 años, dijo finalmente. 5 años de mi vida perdidos porque no pudiste enfrentar la verdad. Lo sé. 5 años donde pudiste haberme dejado sanar, pudiste haberme dejado vivir, pero en lugar de eso me convertiste en tu penitencia. Don Fernando no tenía defensa. Solo asintió. Isabel se volvió hacia Tomás, que había permanecido en silencio durante toda la confesión. Tú causaste la parálisis de tu hermana por descuido. Él causó la mía por mentira y traición.
dijo con voz temblorosa, y ambos me usaron para intentar sanar sus propias heridas. Sí, admitió Tomás, pero hay diferencia. Yo era niño de 16 años con demasiada responsabilidad, y cuando me di cuenta de que te estaba usando, lo admití, lo confesé. Estoy aquí dispuesto a enfrentar las consecuencias. Miró a don Fernando. Él es hombre adulto que tomó decisiones conscientes, que destruyó su familia con traición, que mintió para cubrirse y que ha pasado 5 años ocultando la verdad a su propia hija. Isabel cerró los ojos. Sentía como si todo su mundo se hubiera volcado. Las dos personas que le importaban más en ese momento eran culpables. Ambos habían causado daño irreparable, ambos habían mentido, pero tenía razón Tomás. Había diferencia. Quiero que ambos salgan de este cuarto, dijo finalmente. Isabel, comenzó su padre. ¡Fuera!, gritó ella. Necesito pensar, necesito estar sola, y necesito que por una vez en 5 años respeten lo que pido. Tomás se levantó, asintió y salió sin decir palabra. Doña Mercedes, que había presenciado todo con expresión dolorida, tocó el hombro de Isabel brevemente antes de salir también. Don Fernando se quedó sentado, pareciendo haber envejecido 10 años en una hora. Hija, vete, padre, por favor. Él se levantó con movimientos de viejo. En la puerta se volvió. Siento mucho, siento tanto. Pero Isabel no respondió. Simplemente miraba por la ventana, hacia los campos que no había pisado en 5 años, procesando verdades que la destrozaban y la liberaban al mismo tiempo. Y en el silencio de ese cuarto, comenzó a entender algo fundamental. El perdón no era algo que se daba automáticamente, no era algo que se debía, era algo que se ganaba. Y tanto su padre como Tomás tendrían que aprender eso. La pregunta era si ella tendría la fuerza para exigirlo. ¿Alguna vez tuviste que perdonar sin que te pidieran perdón realmente? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Los días que siguieron fueron los más tensos que la hacienda San Miguel de las Flores había conocido. La verdad, ahora expuesta, flotaba en el aire como humo tóxico que nadie sabía cómo disipar. Don Fernando se movía por la casa como fantasma. Apenas comía. Pasaba horas en su estudio mirando viejas fotografías de su esposa muerta, de Isabel antes del accidente, de una familia que había destruido con sus propias manos. Tomás se había quedado en el pueblo, en la posada, esperando. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez una señal, tal vez una absolución que sabía que no merecía. E Isabel estaba cambiando. Doña Mercedes lo notó primero. La joven comenzó a hacer preguntas sobre la hacienda, sobre las finanzas, sobre las propiedades, sobre opciones. ¿Por qué quieres saber todo esto?, preguntó Mercedes una tarde mientras tomaban té. Porque he pasado 5 años siendo dependiente, respondió Isabel con voz firme. Y si voy a tomar decisiones sobre mi vida, necesito saber exactamente qué opciones tengo. ¿Estás pensando en irte? Isabel la miró directamente. Estoy pensando en vivir, y no sé si puedo hacer eso aquí. Mercedes sonrió tristemente. Tu madre habría estado orgullosa de escucharte hablar así. Mi madre murió sin saber que su esposo la traicionó. No estoy segura de qué la habría enorgullecido y qué la habría destruido. Las personas son complicadas, Isabel. Tu padre hizo algo terrible, pero también amó profundamente a tu madre. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Eso hace que esté bien? No. Hace que sea humano. Isabel consideró eso. Tomás dice que me ama. Lo sé. Lo escuché. ¿Tú le crees? Mercedes puso su taza con cuidado. Creo que él cree que es verdad.
pero también creo que está mezclado con mucha culpa y mucha necesidad de redención. Y no sé si amor mezclado con esas cosas puede ser sano. Entonces, ¿qué hago? Primero, decides qué quieres tú, no lo que tu padre quiere, no lo que Tomás quiere, no lo que yo quiero. ¿Qué quiere Isabel? Era pregunta simple, pero Isabel se dio cuenta de que no había pensado en términos de sus propios deseos en años. Siempre había sido sobre lo que era posible, lo que era seguro, lo que otros permitían. Quiero, comenzó lentamente. Quiero salir de esta casa, quiero ver el pueblo, quiero conocer gente, quiero tener una vida que no esté definida por mi silla de ruedas. ¿Eso incluye a Tomás? No lo sé. Tal vez. Pero primero necesito saber quién soy yo, sin estar definida por mi padre o por cualquier hombre que quiera salvarme. Mercedes asintió. Entonces eso es lo que harás. Mi padre nunca lo permitirá. Tu padre ya no tiene voz en esto. No después de lo que confesó. Tenía razón. Y ambas lo sabían. Esa noche, Isabel pidió hablar con su padre. Fue primera vez que iniciaba una conversación con él desde la revelación. Don Fernando entró a su cuarto con movimientos cautelosos, como si temiera que ella explotara en cualquier momento. ¿Querías verme? Siéntate, padre. Él obedeció, perchándose en el borde de una silla como pájaro nervioso. He estado pensando, comenzó Isabel, sobre lo que dijiste, sobre tu culpa, sobre estos 5 años. Isabel, si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió ella. Eso es lo que he aprendido. No podemos volver atrás, solo podemos decidir qué hacer con el presente. Don Fernando asintió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Y yo he decidido, continuó Isabel, que no puedo seguir viviendo en esta casa, no así. El pánico cruzó el rostro del hacendado. ¿Te vas a ir? Sí, pero no como crees. Isabel respiró profundo. Tía Mercedes ha ofrecido ayudarme a establecerme en una casa en el pueblo. Pequeña. Con alguien que me ayude con las cosas que no puedo hacer sola, pero mía, independiente. Es una locura. Don Fernando se puso de pie. ¿Cómo vas a cuidarte? ¿Cómo vas a sobrevivir? Terminó Isabel. De la misma forma que he sobrevivido aquí. Excepto que allá será mi elección, no mi prisión. Hija, por favor. No. Isabel levantó la mano. Ya decidí. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy informando. Don Fernando se tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Y Tomás? Él va contigo. No lo sé. No he decidido sobre Tomás todavía. Primero necesito aprender a ser yo misma. Todo esto es por ese vaquero. Él te metió estas ideas en la cabeza. No. Isabel lo miró fijamente. Tú me metiste estas ideas en la cabeza, con 5 años de jaula, con tu mentira, con tu control. Tomás solo me mostró que era posible querer algo diferente. El silencio que siguió fue brutal. Finalmente, don Fernando habló con voz rota. Si te dejo ir, ¿volverás? ¿Alguna vez? Isabel consideró la pregunta honestamente. No lo sé, padre. Depende. ¿De qué? De si puedes aprender a ser mi padre de nuevo, no mi carcelero, no mi proyecto de redención, mi padre. No sé si sé cómo hacer eso. Entonces aprende, como yo estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Don Fernando asintió lentamente, se puso de pie, se acercó a su hija y por primera vez en años la abrazó. No como abrazaba a inválida frágil, sino como abrazaría a igual. Lo siento, susurró en su cabello. Por todo. Lo sé, respondió Isabel, pero sentir no es suficiente. Tienes que cambiar. Él asintió contra su hombro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en las mejillas. ¿Cuándo te vas? En una semana.
Tía Mercedes ya está arreglando todo. Puedo ayudar. Isabel lo consideró. Puedes dejarme ir sin pelear. Eso sería ayuda suficiente. Don Fernando asintió y salió del cuarto con pasos de viejo vencido. Pero mientras caminaba por el corredor oscuro hacia su estudio, algo extraño sucedió. Por primera vez en 5 años sintió que el peso en su pecho se aligeraba ligeramente. No era perdón, ni siquiera era aceptación. Era algo más simple y más profundo. Era el inicio de la honestidad. Mientras tanto, en el pueblo, Tomás recibió mensaje inesperado. Una de las sirvientas de la hacienda lo buscó en la posada con nota de Isabel. Decía simplemente: «Necesito verte, mañana al mediodía, en la capilla del pueblo». Tomás durmió mal esa noche, oscilando entre esperanza y terror. No sabía qué esperaba Isabel de él, si era despedida final o algo más. Pero sabía que fuera lo que fuera, enfrentaría la verdad, porque eso era lo único que le quedaba. Al día siguiente llegó temprano a la capilla. Era edificio pequeño de adobe blanco, con campana de bronce que tintineaba suavemente con la brisa. Dentro hacía fresco y olía a incienso y velas. Se sentó en uno de los bancos de madera y esperó. Isabel llegó 15 minutos después. Doña Mercedes la había traído en carruaje adaptado. La ayudó a entrar y luego, discretamente, se quedó afuera. Tomás se levantó al verla, pero no se acercó. «Gracias por venir», dijo Isabel. «Vendría siempre que me llamaras». Hubo silencio incómodo. «Me voy de la hacienda», dijo Isabel finalmente. «En una semana. Voy a vivir en el pueblo». Tomás sintió algo apretarse en su pecho. «¿Es lo que quieres?» «Sí. Me alegro por ti». Otro silencio. «¿Y tú?», preguntó Isabel. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme en el pueblo, trabajar, estar cerca por si...» Se detuvo. «¿Por si qué?» «Por si me necesitas, o si decides que quieres intentar lo que podría haber entre nosotros». Isabel lo miró largo rato. «Tomás, necesito ser honesta contigo. Por favor. No sé si puedo amarte, no ahora. Tal vez no nunca». Las palabras dolieron, pero Tomás las recibió sin parpadear. «Lo entiendo». «¿Lo entiendes?», preguntó Isabel. «Porque no estoy segura de que lo hagas. Pasé 5 años siendo proyecto de redención de mi padre. No puedo ser el tuyo también». «¿No es eso? ¿No?». Isabel se acercó más. «¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que cuando me ves, no ves a Lucía? ¿Que cuando quieres ayudarme, no es para compensar no haberla ayudado a ella?» Tomás abrió la boca y la cerró. Quería mentir. Quería decir que no, pero había jurado honestidad. «No siempre», admitió finalmente. «No siempre puedo separarlo completamente, y odio eso, porque mereces ser vista por quien eres, no como reflejo de mi pasado». Isabel asintió, con lágrimas amenazando con caer. «Al menos eres honesto. Es lo único que puedo darte». «¿Y si te dijera que quiero que te vayas, que necesito tiempo? Que necesito descubrir quién soy sin mi padre, sin ti, sin nadie tratando de salvarme?» «Entonces me iría», respondió Tomás simplemente. «Porque si realmente te amo, respeto lo que necesitas. Volverías, si algún día te llamara». En un segundo, Isabel finalmente dejó que las lágrimas cayeran. «No sé si seré justa contigo. No sé si lo que siento es real o es solo que fuiste el primero en hacerme sentir viva en años. No necesitas saberlo ahora. ¿Y si nunca lo sé?». Tomás se acercó, se arrodilló frente a ella como había hecho tantas veces y tomó sus manos con cuidado. «Entonces al menos habrás vivido, habrás elegido. Y eso es más valioso que cualquier cosa que yo pudiera darte.
Isabel lo miró a los ojos oscuros, donde veía dolor, esperanza, y algo que quería creer era amor genuino. «Quédate en el pueblo», dijo finalmente, «pero no por mí. Quédate porque quieres estar aquí. Construye tu vida, y si nuestros caminos se cruzan de nuevo, veremos qué pasa. ¿Y si no se cruzan? Entonces ambos habremos aprendido a vivir sin usar al otro como muleta». Tomás asintió. Se puso de pie. Se inclinó y besó su frente suavemente. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por tratarme con honestidad, por no dejar que mis culpas definan tu futuro, por ser más fuerte que yo». Isabel sonrió tristemente. «No soy fuerte, estoy aterrada. Eso es exactamente lo que hace que seas fuerte». Se miraron un momento más, y en ese momento ambos supieron que algo había terminado, pero también que algo había comenzado. No era final feliz, ni siquiera era final, era simplemente verdad. Y eso tendría que ser suficiente. ¿Alguna vez viviste un momento así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. La semana pasó rápido. Demasiado rápido para don Fernando, que veía cómo Isabel empacaba sus pocas pertenencias con ayuda de doña Mercedes. Demasiado lento para Isabel, que sentía cada día como eternidad, mientras se preparaba para un futuro incierto. La casa en el pueblo era pequeña, pero bien ubicada. Una planta con puertas anchas que permitían el paso de la silla de ruedas. 2 cuartos, una cocina, un patio con limonero, modesta pero propia. Doña Mercedes había contratado a una mujer del pueblo, viuda de mediana edad llamada Rosa, para ayudar con las tareas que Isabel no podía realizar. Pero habían sido claras. Rosa era empleada, no enfermera. Isabel tomaría sus propias decisiones. El día de la mudanza amaneció con cielo despejado. La carreta estaba lista en el patio de la hacienda, cargada con baúles y muebles. Don Fernando observaba desde el corredor con expresión que mezclaba dolor y resignación. No había intentado detenerla, ni siquiera había argumentado, y esa rendición era más dolorosa que cualquier pelea. Isabel estaba en su cuarto, dando un último vistazo al espacio que había sido su mundo durante 5 años. Tantos recuerdos, tanto dolor, tanta vida perdida. ¿Lista?, preguntó doña Mercedes desde la puerta. «No», admitió Isabel, «pero creo que nadie está realmente listo para cambiar su vida». Sabia observación. Isabel miró a su tía. «Puedes pedirle a mi padre que venga. Necesito hablar con él antes de irme». Mercedes asintió y salió. Minutos después, don Fernando entraba al cuarto con pasos vacilantes. «¿Querías verme?» «Siéntate, padre». Él obedeció, sentándose en el borde de la cama donde Isabel había pasado tantas noches. «No me despedí apropiadamente», comenzó Isabel. «Y no quiero irme con más amargura de la necesaria. No tienes que disculparte por nada. No me estoy disculpando, estoy siendo clara». Isabel respiró profundo. «Lo que hiciste estuvo mal. Traicionar a mamá estuvo mal. Mentirme estuvo mal. Encerrarme estos 5 años estuvo mal. Y no voy a pretender que eso no pasó solo para que te sientas mejor». Don Fernando asintió, con lágrimas amenazando con caer. «Pero», continuó Isabel, «también entiendo que los humanos cometen errores terribles, y que a veces el arrepentimiento genuino merece al menos la oportunidad de redención». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no te perdono, no todavía. Pero estoy abierta a la posibilidad de perdonarte algún día, si puedes mostrarme que realmente has cambiado». «¿Cómo hago eso?» «Dejándome vivir mi vida sin interferir, respetando mis decisiones, tratándome como adulta en lugar de como posesión. Y tal vez, con tiempo, reconstruyendo algo que se parezca a una relación entre padre e hija real». Don Fernando se limpió los ojos con el dorso de la mano. «¿Puedo visitarte?»
¿En el pueblo? No por un tiempo. Necesito espacio, pero te escribiré. Y cuando esté lista, te lo haré saber. Eso es más de lo que merezco. Sí, acordó Isabel. Lo es. Hubo pausa larga. Luego don Fernando habló con voz quebrada. Tu madre habría manejado todo esto mejor. Ella siempre supo qué decir, cómo amar sin sofocar. Mamá también cometió errores, dijo Isabel suavemente. Nadie es perfecto. Pero ella era mejor que yo. En muchas formas, sí, pero eso no significa que tú no puedas aprender a ser mejor. Don Fernando asintió, se puso de pie, se acercó a Isabel y con movimientos temblorosos tomó su mano. Sé feliz, susurró. Por favor, sé feliz. Es lo único que importa. Voy a intentarlo. Se abrazaron, y en ese abrazo había despedida, pero también promesa. De que tal vez, algún día, cuando las heridas no dolieran tanto, podrían encontrarse como personas en lugar de como culpable y víctima. Cuando don Fernando salió, Isabel se quedó sola un momento más. Luego llamó a las sirvientas y les pidió que la llevaran a la carreta. El viaje al pueblo fue corto, pero sentido largo. Isabel miraba por la ventana del carruaje, viendo pasar campos que no había visto en años. Todo parecía más grande, más brillante, más vivo de lo que recordaba. Cuando llegaron a la casita, Rosa ya estaba esperando con té caliente y una sonrisa amable. «Bienvenida, señorita Isabel». «Solo Isabel», corrigió ella. «Por favor». La casa olía a limpio, a nuevo. Las paredes eran blancas con vigas de madera oscura. Los pisos de baldosa fría bajo las ruedas de su silla. Había flores frescas en la mesa de la cocina, cortesía de doña Mercedes. «Es perfecta», susurró Isabel. «Es tuya», respondió Mercedes, «para hacer con ella lo que quieras». Esa noche, después de que todos se fueran, Isabel se quedó sola en su nueva casa. Rosa vivía en la casa contigua y vendría por las mañanas, pero las noches eran de Isabel. Se quedó en el patio, bajo el limonero, mirando las estrellas que brillaban más claras, lejos de las luces de la hacienda, y por primera vez en 5 años se sintió libre. Asustada, sí. Incierta, absolutamente, pero libre. Los siguientes días fueron de ajustes. Isabel aprendió a moverse por la casa, a manejar su rutina, a tomar decisiones sin pedir permiso a nadie. El pueblo era pequeño pero acogedor. Los vecinos, al principio curiosos y cautelosos, pronto aceptaron su presencia. La saludaban cuando pasaban, la invitaban a eventos de la iglesia, la trataban milagrosamente como persona normal. Tomás mantenía su distancia. Isabel lo veía ocasionalmente en el pueblo, trabajando en el establo local, comprando provisiones en el mercado. Intercambiaban saludos corteses, pero nada más. Y aunque Isabel sentía punzada en el pecho cada vez que lo veía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba este tiempo, este espacio. Pasó 1 mes, luego 2. Isabel comenzó a dar clases de lectura a niños del pueblo en su casa. Descubrió que disfrutaba enseñar, que tenía paciencia y talento para ello. Los padres al principio dudaban, pero pronto vieron que la joven maestra en silla de ruedas era competente y cariñosa. Los niños la adoraban. No veían su discapacidad. Solo veían a alguien que les leía historias maravillosas y les enseñaba a leer. Don Fernando escribía cartas semanales. Al principio eran torpes, llenas de disculpas y promesas vacías. Pero con tiempo comenzaron a cambiar. Empezó a contar sobre la hacienda, sobre pequeños cambios que estaba implementando, sobre conversaciones que tenía con doña Mercedes sobre cómo ser mejor persona. Isabel respondía ocasionalmente. Cartas breves, pero amables.
manteniendo distancia pero no cortando contacto completamente. Fue 3 meses después de la mudanza cuando sucedió algo que cambiaría todo de nuevo. Isabel estaba dando clase a un grupo de niños cuando escuchó conmoción afuera. Gritos, llanto. Rosa entró corriendo. ¡Isabel! ¡Es Tomás! ¡Hubo accidente en el establo! El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué pasó? Un caballo lo pateó. Está malherido. Lo llevaron a la casa del médico, pero no esperó a oír más. Le pidió a Rosa que cuidara a los niños y se dirigió a la casa del médico tan rápido como pudo empujar su silla de ruedas por las calles empedradas. Cuando llegó, había pequeña multitud afuera, gente del pueblo murmurando, algunos rezando. Isabel se abrió paso y entró sin pedir permiso. Tomás estaba en una cama improvisada, pálido como la muerte. Tenía un corte profundo en la cabeza vendado, el brazo izquierdo en ángulo extraño. Respiraba con dificultad. El médico, hombre mayor de cabello blanco, levantó la vista al verla entrar. «Señorita Isabel, no debería...» «Va a vivir». El médico vaciló. «No lo sé. El golpe en la cabeza fue fuerte y tiene costillas rotas que podrían haber perforado algo interno. Las próximas horas dirán». Isabel se acercó a la cama. Tomó la mano buena de Tomás con la suya. Él abrió los ojos con dificultad. La vio y algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. «Isabel», murmuró. «Shh, no hables. Necesito decirte, después, cuando estés mejor». «No», tosió haciendo mueca de dolor. «Ahora, por si... no vas a morir», dijo Isabel con fiereza que no sentía. «Por si acaso», insistió él, «necesitas saber. No era solo culpa. Lo que sentía, lo que siento es real. Eres real, no Lucía, tú». Lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. «Lo sé». «¿Lo sabes?» «Sí, y yo también. También siento algo. No sé si es amor, pero es algo». Tomás cerró los ojos y sonrió débilmente. «Es suficiente». «No te atrevas a morir», susurró Isabel. «No ahora, no cuando apenas estoy aprendiendo a vivir». «Lo intentaré». El médico se acercó. «Señorita, necesito trabajar. Debería esperar afuera». Isabel asintió, pero no soltó la mano de Tomás, hasta que él la soltó primero, perdiéndose en la inconsciencia. Afuera esperó. Rezó aunque no estaba segura de creer en Dios. Le prometió al universo que si Tomás sobrevivía, le daría una oportunidad real. No ahora, no de inmediato, pero eventualmente. Pasaron horas. El sol se puso. Rosa llegó con una manta y comida que Isabel no probó. Finalmente, cerca de medianoche, el médico salió. «Va a vivir», dijo simplemente. Isabel sintió que podía respirar de nuevo. «¿Estás seguro?» «Lo más seguro que puedo estar. Es joven y fuerte, tiene fractura en el brazo que sanará, las costillas también con tiempo. El golpe en la cabeza fue serio, pero no parece haber daño permanente». «¿Puedo verlo?» «Está dormido, pero sí, puede pasar». Isabel entró de nuevo. Tomás estaba más pálido aún, pero su respiración era más regular, más fuerte. Se quedó junto a él el resto de la noche, sosteniéndole la mano, dándose cuenta de algo fundamental. Sí, había comenzado con culpa. Sí, estaba mezclado con pasado y dolor. Pero lo que sentía ahora, viendo a este hombre que había sido honesto cuando le costaba, que la había dejado ir cuando lo pidió, que había respetado su necesidad de espacio, eso era real. Y tal vez, solo tal vez, merecía la oportunidad de crecer en algo más. Cuando Tomás despertó al amanecer, lo primero que vio fue a Isabel dormida en su silla de ruedas junto a tentar nuevamente il continuar la cama, con la cabeza apoyada en el colchón, todavía sosteniendo su mano. Algo se movió en su pecho. Algo que no era solo gratitud o alivio, era esperanza. La verdad está aquí. Y ahora,
Comenta qué harías tú en el lugar de Isabel. La recuperación de Tomás fue lenta pero constante. El médico había acertado. Era joven y fuerte, pero las costillas rotas lo mantenían con dolor constante y el brazo fracturado lo incapacitaba para trabajar. Isabel lo visitaba diariamente. Al principio justificaba las visitas diciendo que era simple cortesía hacia alguien que conocía, pero pronto dejó de buscar excusas. Pasaban horas conversando, sobre todo y sobre nada, sobre libros que Isabel había leído y Tomás no, sobre caballos que Tomás conocía y ella había olvidado, sobre sueños pequeños y grandes, y lentamente, sin anunciarlo, algo se estaba construyendo entre ellos, algo diferente a lo que había sido antes, más honesto, más equilibrado. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó Tomás una tarde, 2 semanas después del accidente. Isabel lo consideró. «Porque quiero, no porque me siento obligada, no porque tú lo necesites, sino porque disfruto estar aquí». «¿Eso es suficiente?». «Por ahora sí». Tomás asintió, aceptando la respuesta sin presionar. Fue durante la 3ª semana cuando llegó carta inesperada, de don Fernando. Isabel la leyó con Tomás presente, sentada en la silla junto a su cama de convaleciente. «Querida hija, me he enterado por el pueblo del accidente de Tomás, y me he enterado también de que pasas tus días cuidándolo. No escribo para juzgar o para interferir. Escribo porque necesito decir algo que debí decir hace meses. Estaba equivocado sobre él. No completamente equivocado sobre sus motivaciones iniciales, tal vez, pero equivocado sobre su carácter. Cualquier hombre que respeta tu espacio cuando se lo pides, que construye su propia vida en lugar de perseguirte, que es honesto sobre sus limitaciones, ese es hombre que merece al menos consideración. No te estoy diciendo qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo no estoy tratando de controlar tu vida. Solo te estoy diciendo que si decides darle una oportunidad, no te juzgaré. Y si decides no hacerlo, tampoco. He aprendido algo en estos meses. El amor verdadero no se trata de posesión. Se trata de querer lo mejor para alguien, incluso si eso no te incluye a ti. Te quiero, hija, y quiero que seas feliz, con Tomás o sin él, en el pueblo o en cualquier otro lugar. Solo sé feliz». Tu padre, que está aprendiendo Isabel, terminó de leer con lágrimas en los ojos. Le pasó la carta a Tomás, que la leyó en silencio. «No esperaba esto», dijo Tomás finalmente. «Yo tampoco», admitió Isabel. «Pero creo que es genuino. ¿Vas a responder?» «Sí, creo que estoy lista para verlo de nuevo, no para vivir con él, pero para empezar a reconstruir algo». «Me alegro». Isabel lo miró. «¿Lo dices en serio?» «Sí, porque vi cómo la culpa no resuelta puede destruir a alguien, y no quiero eso para ti, ni para él». Isabel sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Cuando casi morí y me di cuenta de que la vida es demasiado corta para guardar rencores que no nos dejan avanzar». Se miraron, y en ese momento algo cambió. No dramáticamente, no con declaraciones grandiosas, pero Isabel se inclinó y besó su frente. Y cuando se apartó, ambos sabían que algo nuevo había comenzado. Tomás se recuperó completamente en las siguientes semanas. Volvió al trabajo en el establo, aunque con más cuidado. Isabel continuó con sus clases, expandiéndolas a adultos que querían aprender a leer, y comenzaron a pasar tiempo juntos, no como paciente y cuidadora, no como salvador y salvada, sino como 2 personas que disfrutaban la compañía del otro. Caminaban, Isabel en su silla y Tomás a su lado, por las calles del pueblo al atardecer. Compartían comidas en la casa de Isabel, con Rosa como carabina discreta. Hablaban de futuro sin miedo.
don Fernando visitó 2 meses después del accidente. Fue encuentro incómodo al principio, con largos silencios y conversaciones forzadas. Pero cuando vio a su hija en su propia casa, enseñando a un grupo de niños, con paciencia y alegría, algo en él se rompió y se sanó al mismo tiempo. «Estás brillando», le dijo cuando los niños se fueron. «Estoy viviendo», corrigió Isabel. «Es lo mismo». Don Fernando conoció a Tomás apropiadamente esa visita, no como hacendado poderoso frente a empleado, sino como padre de mujer, que claramente importaba mucho al joven vaquero. Fue encuentro tenso, pero honesto. «Cuida de ella», dijo don Fernando finalmente. «Con todo respeto, don Fernando», respondió Tomás. «Isabel no necesita que la cuiden, necesita que la respeten, y eso es lo que intento hacer». Don Fernando asintió lentamente. «Entonces eres más sabio que yo a tu edad, o a cualquier edad». Fue la bendición más cercana que Tomás recibiría, y fue suficiente. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. Isabel y Tomás no se apresuraron, no hubo propuesta dramática, no hubo declaraciones grandiosas de amor eterno. En cambio, hubo mañanas compartiendo café, tardes leyendo juntos bajo el limonero, noches conversando sobre nada importante. Hubo Tomás aprendiendo a leer mejor con la ayuda paciente de Isabel. E Isabel aprendiendo a montar de nuevo, adaptando una silla especial que Tomás diseñó para que pudiera sentir el viento en su cabello otra vez. Hubo peleas pequeñas y reconciliaciones. Hubo días difíciles donde la culpa de Tomás volvía o donde Isabel se sentía frustrada por sus limitaciones, pero había honestidad para hablar de ello. Fue en la primavera, un año después de que Isabel se mudara al pueblo, cuando Tomás finalmente preguntó, no de rodillas con anillo. Eso habría sido irónico y doloroso. En cambio, estaban sentados bajo el limonero, con el sol poniéndose y el aire oliendo a azahares. «He estado pensando», dijo Tomás. «Eso suena peligroso». Él sonrió. «En este año he construido una vida aquí. Tengo trabajo que me gusta, amigos, un lugar donde pertenezco, y gran parte de eso es porque tú me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Tú hiciste el trabajo. Sí, pero tú me mostraste que era posible, y ahora quiero construir algo más. Contigo, si tú quieres». Isabel lo miró sintiendo el corazón acelerarse. «¿Qué estás preguntando exactamente?» «Estoy preguntando si estarías dispuesta a casarte conmigo, no porque te necesite, no porque necesito salvarte, sino porque te amo, la verdadera tú, la mujer fuerte que enseña a niños y que me pone en mi lugar cuando me pongo melodramático, la que hace reír y pensar, esa tú». Isabel sintió lágrimas picando sus ojos. «¿Y si digo que no? Entonces seguiré aquí, como amigo, como lo que tú necesites que sea. Y si digo que tal vez, entonces esperaré. Y si digo que sí, pero que tengo miedo». Tomás tomó su mano. «Entonces enfrentaremos ese miedo juntos, porque yo también tengo miedo. Miedo de fallarte, miedo de no ser suficiente. Pero he aprendido que el miedo no es razón para no intentar». Isabel se quedó en silencio largo rato. Pensó en todo el camino recorrido, en la jaula que había sido la hacienda, en la libertad que había encontrado, en este hombre imperfecto que había sido honesto sobre sus fallas. «Sí», dijo finalmente, «pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Nada de promesas de amor eterno que no podemos garantizar. Nada de pretender que seremos perfectos. Solo honestidad. Siempre. Puedo hacer eso. Y si algún día te veo usar nuestra relación para expiar tu culpa por Lucía, te voy a patear». Metafóricamente, claro. Tomás se rió, una risa genuina y ligera. «Trato hecho».
Se besaron entonces. No fue primer beso. Había habido algunos en los meses anteriores, pero fue diferente. Fue beso de promesa, de futuro, de dos personas rotas encontrando forma de estar completas juntas. La boda fue simple, en la capilla del pueblo, con Rosa y doña Mercedes como testigos. Don Fernando estuvo presente, llorando silenciosamente en la primera fila. No fue ceremonia grandiosa. No hubo orquesta ni cientos de invitados. Solo gente que los amaba genuinamente. Y cuando el padre preguntó si Tomás tomaba a Isabel como esposa, él respondió: «La tomo, con todas sus fuerzas y todas sus luchas, no para salvarla, sino para caminar a su lado». Y cuando preguntó a Isabel, ella respondió: «Lo tomo, con todo su pasado y todo su presente. No porque me salvó, sino porque me vio». Fueron votos más honestos que cualquier promesa tradicional. La vida después no fue cuento de hadas. Isabel nunca volvió a caminar. Tomás nunca dejó de cargar completamente el peso de Lucía, aunque aprendió a vivir con él. Hubo días difíciles, días donde Isabel se frustraba por su cuerpo que no obedecía, días donde Tomás se hundía en melancolía recordando a su hermana. Pero había más días buenos, días donde Isabel enseñaba y Tomás trabajaba y al final se encontraban para compartir historias del día. Días donde reían, días donde simplemente existían juntos sin necesitar más. Don Fernando visitaba regularmente. Nunca recuperó completamente la relación que había tenido con Isabel antes del accidente. Esa confianza estaba rota para siempre, pero construyeron algo nuevo, algo basado en honestidad en lugar de ilusiones, y eso era suficiente. 2 años después de la boda, Isabel quedó embarazada. Fue embarazo difícil, complicado por su condición. Los médicos advirtieron riesgos, pero Isabel, con Tomás sosteniéndole la mano, decidió intentarlo. Cuando nació su hija, pequeña y perfecta, llorando con fuerza en la habitación, Tomás la sostuvo con manos temblorosas. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Isabel desde la cama, exhausta pero radiante. Tomás miró a la bebé. Pensó en Lucía. Pensó en su hermana que nunca tuvo oportunidad de crecer, de vivir, de ser. «No, Lucía», dijo finalmente. «Ella merece su propio nombre, su propia vida». «¿Qué tal Carmen?», sugirió Isabel. «Por mi madre». Tomás sonrió. «Carmen, es perfecto». Y mientras sostenía a su hija, sintió algo que no había sentido en años: paz genuina. No ausencia de culpa, no olvido del pasado, sino aceptación de que había cometido errores terribles, de que esos errores habían cambiado vidas, pero también de que no tenía que dejar que esos errores definieran todo su futuro. Podía honrar a Lucía viviendo bien, amando bien, siendo honesto, y eso era suficiente. ¿Aceptarías este final? Dinos. Y quédate para el epílogo, 5 años después. La hacienda San Miguel de las Flores había cambiado. Don Fernando, ahora de 57 años con canas que plateaban su cabello, había convertido parte de la propiedad en escuela para niños del campo. Había sido idea de Isabel, y él la había ejecutado como forma de honor la memoria de su esposa. Los salones que alguna vez resonaban solo con silencio, ahora se llenaban de risas infantiles y lecciones. Isabel visitaba una vez al mes para dar clases especiales. Tomás la acompañaba, cargando a Carmen en un brazo, mientras ayudaba a Isabel a acomodarse. La niña tenía ya 3 años, con el cabello oscuro de su padre y los ojos inteligentes de su madre. Corría por los pasillos de la hacienda con libertad que Isabel nunca había tenido, gritando y riendo sin restricciones. Don Fernando la adoraba con el tipo de amor que había sido incapaz de dar a su propia hija. Amor sin control, sin miedo, sin culpa que manchara cada gesto.
«Abuelo, mira». Carmen corría hacia él con flor que había arrancado del jardín. «Hermosa, mi hija». Don Fernando se arrodilló para quedar a su altura. «Igual que tú». Isabel observaba desde su silla, con Tomás de pie a su lado, su mano descansando en su hombro. «Te ve diferente con ella», comentó Tomás. «Porque es diferente con ella», respondió Isabel. «Aprendió. Tarde, pero aprendió». Esa noche hubo cena familiar. Algo que había comenzado como tradición incómoda, pero que ahora fluía con más naturalidad. Don Fernando, Isabel, Tomás, Carmen, doña Mercedes, que seguía visitando regularmente, y Rosa, que se había convertido en más familia que empleada. «Tengo noticia», anunció don Fernando durante el postre. Todos lo miraron. «Voy a donar la mitad de las tierras de la hacienda para la escuela, y el resto», miró a Isabel, «el resto será tuyo cuando yo muera, para que hagas con él lo que desees». Isabel se quedó sin palabras. «Padre». «No», levantó la mano. «Déjame terminar. Sé que no quieres vivir aquí. Sé que tu vida está en el pueblo, pero quiero que tengas la opción. Quiero que sepas que esto siempre será tuyo si lo deseas, no como prisión, sino como herencia, como tu derecho. No sé qué decir. Di que lo aceptas, no por mí, sino por ti, y por Carmen, y por cualquier otro hijo que tengas». Isabel miró a Tomás, que asintió levemente. Luego miró a su padre. «Gracias, papá». Fue la primera vez en años que lo llamaba así, no padre con formalidad, sino papá con calidez. Don Fernando sintió lágrimas quemando sus ojos y no las contuvo. Después de cenar, Isabel y Tomás caminaron por el jardín de la hacienda. Carmen se había quedado dormida en los brazos de su abuelo, quien se negó a dejarla, aunque Rosa ofreció llevarla a la cama. «¿En qué piensas?», preguntó Tomás. «¿En cuánto han cambiado las cosas?», respondió Isabel. «Hace 6 años, este lugar era mi prisión. Y ahora, ahora es solo un lugar. No tiene poder sobre mí, ni bueno ni malo. Solo es». Tomás asintió. «¿Alguna vez piensas en cómo sería si pudieras caminar?». Era pregunta que raramente hacía, pero de vez en cuando, en momentos de honestidad completa, la planteaba. Isabel lo consideró. «A veces, pero cada vez menos, porque he aprendido que no caminar no me define más de lo que tu pasado te define a ti». Sabias palabras. Las aprendí de un vaquero terco que se negó a dejarme usar mi silla de ruedas como excusa para no vivir. Tomás se rió. Llegaron al lugar donde había sucedido el primer baile. El salón principal, ahora usado para eventos de la escuela, estaba vacío y en penumbras. «¿Recuerdas?», preguntó Isabel. «Cada segundo». «¿Sabías entonces lo que ibas a desatar?». «No. Si hubiera sabido», hizo pausa. «¿Qué?». «Lo habría hecho de todas formas. Porque incluso con todo el dolor, todas las revelaciones, todas las luchas, nos trajo aquí». Isabel sonrió, extendió su mano. «Baila conmigo». Tomás la levantó como había hecho tantas veces. Pero ahora no había música, no había público. No había desafío cruel ni respuesta valiente. Solo había 2 personas que habían encontrado forma de amarse a pesar de todo. O tal vez porque habían pasado por todo. Giraron lentamente en el salón vacío, con solo la luz de la luna filtrándose por las ventanas. «Te amo», susurró Tomás. «Lo sé», respondió Isabel. «Y yo te amo, al tú verdadero, no a la versión que intentaba ser. ¿Soy suficiente?». «Más que suficiente. Eres real, y eso es mejor que perfecto». Siguieron bailando, y en ese movimiento silencioso había toda la historia de cómo se habían encontrado, perdido y vuelto a encontrar. Afuera, don Fernando observaba por la ventana, con su nieta dormida contra su pecho.
Vio a su hija en brazos del hombre que la amaba, ambos riendo por algo que solo ellos sabían. Y por primera vez, desde el accidente que había cambiado todo, don Fernando sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado alguna forma de redención. No porque Isabel lo había perdonado completamente, eso llevaría más tiempo, quizás toda una vida, sino porque había aprendido la lección más importante, que amar a alguien no era poseerlo, era dejarlo ser libre, era querer su felicidad más que tu propia tranquilidad. Y su hija era feliz, imperfectamente, complicadamente, pero genuinamente feliz. Eso tendría que ser suficiente, y lo era. El viento sopló suavemente por los campos de la hacienda, meciendo el trigo que brillaba plateado bajo la luna. En algún lugar, en algún tiempo, otras historias estaban comenzando. Otras personas estaban luchando con sus propios secretos, sus propias culpas, sus propias prisiones. Pero en ese momento, en ese lugar, había paz. No perfecta, no eterna, pero real. Y a veces eso es lo más cercano al final feliz que las personas rotas pueden alcanzar. Y es suficiente, es más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.